Salushi, Shaniwaka, saludos amigas, saludos amigos. Es un gusto para mí compartir el día de hoy en este evento pues, tan importante. Gracias por la invitación. Cuando recibí la invitación para platicar, compartir con ustedes, pensé que un tema que podía ser relevante discutir es cómo desde la antropología y los estudios culturales abordamos el diseño, particularmente con grupos étnicos indígenas, y es por eso que quiero platicarles acerca de cómo yo entiendo el diseño para el universo o los pluriversos. Bueno, ¿cómo vamos a hilar las ideas de esta presentación? Me interesa primero discutir por qué los estudios culturales pueden ser entendidos como estudios de diseño. Es un tema. Luego vamos a hablar acerca de los laboratorios de fabricación digital, o Fab Labs. Algunos les llaman laboratorios fabulosos también. Después abordaremos lo referente al bricoleur, el bricolur, o lo artificial y lo sintético. Son algunas categorías que considero centrales. Son algunas categorías que considero centrales para comprender el diseño. Y les adelanto. Una cosa es copiar, lo cual no necesariamente es malo, y otra cosa es crear. Entonces, es un poco en ese sentido como vamos a utilizar estas palabras. Después les quiero presentar tres ejemplos ya muy concretos acerca de Fab Labs indígenas o en territorios indígenas. Uno es el Fab Lab Conakry en Canadá, el segundo es el Fab Lab Maya en el sureste mexicano, y el tercero es Fab Lab Uni en Lima, Perú. Por último, vamos a reflexionar acerca de cómo podríamos pensar en los parámetros mínimos de una red de Fab Labs indígenas. Y esto, bueno, no viene, no es, digamos, una idea propia, es una idea que surge justamente de una de las visitas que hice al Fab Lab Conakry en Canadá, donde la persona que lo dirige, la discusión tan rica que tuvimos, presentó la idea, la sugirió, y es una idea que está en el aire y creo que valdría la pena completarla en algún momento. ¿Por qué les presento esta máquina? La máquina Singer llegó a México por el puerto de Veracruz el siglo pasado, a principios del siglo pasado, perdón, por el puerto de Salina Cruz, en el istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues allá las tecas, las tehuanas, la apropiaron de una manera fabulosa. ¿Cómo? A partir del tejido de la puntada de cadenilla, se percataron que la máquina Singer podía hacerla de una manera más acelerada y más interesante, y entonces su creatividad explotó, en el sentido de que los patrones, las posibilidades de hacer estos cruces de cadenilla se incrementaron, y además obviamente la velocidad para producir también el huipil. Pero claro, el arte, la creatividad de cada una de estas artesanas, pues era lo que importaba en los patrones estéticos que se comenzaron a desarrollar. Considero muy importante a esta máquina y estos patrones de cadenilla porque podemos decir que esto es manufactura aditiva. ¿Por qué? Porque el patrón que se va generando, que se va creando, depende de las veces que se haga la puntada de la cadenilla una sobre otra con diferentes colores y van adhiriendo, ¿no? Claro, es una idea muy primigenia, pero por aquí yo creo que también podemos encontrar una idea de manufactura aditiva practicada hace ya 120 años por las mujeres zapotecas en el istmo de Tehuantepec para hacer estas obras de arte. Y bueno, pues aquí tienen una de ellas, ¿no? Esos son los patrones que van siguiendo. Algo que también me gusta mucho de los butiles es justamente el concepto de la medida de la ropa. Como pueden ver, no existe. O sea, un huipil está hecho para cualquier persona. Ya sea la persona de acuerdo a el tipo de cuerpo,
la vaya a coser, ¿no? Por eso es que si uno sabe coser, pues la cose, pero normalmente se lleva con alguna costurera, con un costurero, con un especialista, ¿sí? Es decir, que es moda sin talla, y esto también hace de los huipiles pues una prenda que a mí me parece fascinante. Por otra parte, ya digamos, relacionando un poco la idea de los estudios culturales con los estudios de diseño, de alguna manera, toda práctica humana, desde la perspectiva antropológica, implica desarrollar una adaptación hacia el medio ambiente, ¿sí? De otra manera no subsistiríamos. Y esa adaptación hacia el medio ambiente justamente implica diseñar, justamente implica ir generando soluciones artificiales, porque estamos modificando el medio ambiente, para que podamos sobrevivir ante esa situación. En un momento quizás era hostil, ahora es demasiado cómoda y pues nos hemos pasado de la raya y estamos en un calentamiento global terrible. Pero básicamente, desde los estudios culturales podemos analizar cómo cualquier acto humano, cualquier acto social, implica estar uno recorriendo espacios diseñados, recorriendo sociedades diseñadas o creando nuevas posibilidades de instituciones, nuevas posibilidades de espacios, nuevas posibilidades de relaciones sociales. Hay por ahí ya algunas corrientes que hablan no solo de estudios culturales del diseño, esto es más que nada desde la perspectiva de Escobar, de Arturo Escobar, sino también de una antropología sintética, y eso es desde la tecnoantropología. Lo mismo que hace el diseño, es decir, creas intervenciones y las estudias al mismo tiempo. Ya no es solamente estar estudiando a través de estos métodos tradicionales, etnografía, de diseño tradicional, no, sino tenemos la capacidad con las nuevas tecnologías y con las diferentes metodologías del diseño de forma horizontal e inclusiva de co-diseñar nuestra sociedad. Hacer esta sociedad sintética implicaría un ejercicio de diseño que no sabemos cuáles serán las consecuencias, las podemos prever, es decir, diseño del futuro, antropología del futuro, pero son experimentos a los que si decidimos entrarle como sociedad, como colectivo, para que tengamos que tener un acuerdo, una responsabilidad ética y estar conscientes pues, de las posibles consecuencias de ello. Este es un poco, digamos, la cartografía de un huipil, ¿no? Por ahí la anatomía del huipil de Cadenilla, por aquí nos la explican, pero más que decirles detalladamente de qué va, a mí me gustaría utilizar estas ideas desarrolladas por el antropólogo Tim Ingold acerca de las líneas de vida que habitan y las líneas de vida que ocupan el territorio. Pensando un poco en la puntada del huipil de Cadenilla, ¿no? Como una línea que va recorriendo y va uniendo para hacer patrones estéticos propios, para reflejar sensibilidades estéticas que solo existen en ese lugar donde aquella mujer o hombre que está tejiendo ese huipil se relaciona con algún árbol, con la posición de las estrellas, con la manera en cómo se siembra, con la milpa, etc. Esas son líneas de vida, esas líneas habitan el medio ambiente y el huipil que están tejiendo están relacionadas con esa milpa, con ese maíz, con esa luna, con esa estrella, con esa agua. Son líneas de vida, del habitar. En cambio, lo que vamos a ver enseguida, son líneas que ocupan, son líneas que conquistan, son líneas que quieren colonizar, que quieren capturar la vida. Estas líneas son las del capitalismo, las de la industria masiva, cinética. Esto es, por ejemplo, pues, fábricas chinas, máquinas que hacen la cadenilla de una manera exageradamente rápida, y que obviamente ya no tienen nada que ver ni con el mar, ni con el río, ni con la mazorca, ni con los ciclos de vida de aquella mujer que tejía los hilos que se relacionaban con su habitar. Entonces, esta idea para mí se relaciona también con lo que serían los estudios culturales
del diseño. Si analizamos el hábitat, si analizamos cómo las personas, cómo pues, las sociedades, cómo los grupos sociales tejen sus líneas de vida para habitar, estamos haciendo estudios del diseño desde lo cultural. Ahora, aquí viene una pregunta que se ha hecho una persona que está frente al PAPLAB Maya, ¿no? Y la pregunta es, ¿puede un PAPLAB indígena competir con la industria capitalista? O sea, ¿sería posible? Es más, no solo sería posible, sería deseable. Y bueno, yo les podría decir, ¿no?, que desde mi perspectiva los PAPLAB establecidos en territorios indígenas ponen en diálogo saberes ancestrales y recursos naturales con tecnologías digitales para alcanzar fines diversos. Uno podría ser ese, quizás el capitalismo, pero hay otros que van desde gestionar tecnológicamente los recursos culturales, naturales, hasta reproducir o crear objetos digitales inexistentes o rediseñar sus objetos perdidos. En ese sentido, el hecho de que puedan ser impresos con manufactura aditiva, con impresoras 3D, logran volver a existir. Su materialización logra volver a conquistar un espacio que les fue negado, que en muchas ocasiones fue destruido por los procesos de colonización. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, considero que los PAPLABs y la manufactura aditiva, cuando es apropiada radicalmente por las comunidades indígenas, son tecnologías de reivindicación de lo que es ser desde un pluriverso, no desde un mundo. Recordemos que la idea del mundo mundial es una idea homogeneizante versus un pluriverso en donde los límites, los contornos del mismo están dados por muchas cosas, entre ellas la naturaleza, el lenguaje y las relaciones que se dan entre todos los seres que ocupan ese espacio. Bueno, ahora, ¿qué cosa es un PAPLAB? Vamos a verlo rápidamente y cómo son los PAPLABs indígenas. Los PAPLABs nacen en 1998 en el MIT. Fue Neil Hendersfield quien de alguna manera nos puso una serie de tecnologías que se habían desarrollado, la mayoría en el MIT, pero no todas, juntas. Él es físico y entre esos puso máquinas CNC, computadoras láser, impresoras 3D, etc. Y lo que hizo fue abrir una clase que se llamó Cómo hacer casi todo. Las personas que fueron a su clase venían de diferentes áreas, podían entrar quien quiera, artes, ingenierías, etc. Fue un curso muy exitoso, pero lo más interesante de este curso es que los primeros todos que crearon con las tecnologías más modernas de ese momento fueron objetos muy básicos. Uno de ellos fue una especie de máscara en donde la muchacha que se sentía exageradamente estresada por lo difícil que era el estudio y por muchas otras cuestiones más, ¿no?, sociales, podía meterse en la máscara, gritar muy fuerte, sacar esa ira sin que la gente le escuchara, quitarse la máscara y poder seguir conviviendo. Otro de los inventos que salieron de esa primera clase fue un vestido que cuando esta mujer sentía que su espacio era invadido, su espacio personal, ¿no?, la polisemia, levantaba una especie de alas de plástico para marcar hasta donde ella se sentía cómoda. ¿Qué nos dicen estos primeros inventos que pueden parecer banales, pero que en realidad no lo son? Pues nos remite al concepto de cultura de Malinowski nuevamente, es decir, este concepto que nos dice que la cultura es todo aquello que los seres humanos creamos para poder hacer frente a un medio ambiente hostil. Entonces, la tecnología más moderna en ese momento que nos podía ayudar a diseñar un mini cohete para volar a no sé dónde, en realidad no se utilizó para eso, se utilizó para poder
controlar la ira, se utilizó para poder controlar el espacio social. ¿Qué pasa después? Bueno, que por lo interesante de los primeros objetos que empezaron a surgir, se decide llevar el Fab Lab fuera para ver qué cosa crearían en otros espacios culturales. Se lleva a la India por Arenas, se lleva a los Andes, en el norte de Europa, se lleva a Costa Rica, de manera de exportación, y empiezan a haber apropiaciones también muy interesantes. En el caso de los Andes, también en lugar de crear rovers, ¿no? Crearon pequeños tags como los que ahora vende Apple para sus renos, ¿no? Para que no se pierdan en la tundra. ¿Por qué? Porque en ese mundo específico los renos son muy importantes y su pérdida es una desgracia. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Bueno, pues que cada quien, cada cultura, cada pueblo se apropia de estas tecnologías para lo que es realmente vital, no para estar soñando lo que sueñan los tecnocapitalistas, ¿no? Los que quieren conquistar Marte. Y de ese tipo de experiencias surgieron bastantes muy interesantes. Se ha creado ya una red global de Fab Labs. Han de haber 3.000 más o menos en la actualidad, en México quizás 50, algunos funcionan mejor que otros. Uno que es pues, increíble es el Fab Lab Barcelona, con muchísimos recursos. Hay otro Fab Lab que a mí en lo personal me gusta mucho, que está en Chicago, que fue de los primeros, en donde dentro de muchos proyectos que tienen es que niños recogen basura de tipo PET, la procesan, y después que está procesada imprimen joyas con las impresoras 3D y las venden, ¿no? Entonces son joyas sintéticas. Aquí quiero presentar estos conceptos que les comentaba, bricoler y bricolur y bricoler, ¿ok? Entonces, el bricolur es aquel acto que pone, digamos, lo dispuesto en un acomodo nuevo. No está inventando, simplemente está reacomodando. Sería quizás, ¿no? Un acto más de tipo artesanal. Esta es una lógica cultural muy común, quizás sea la más común. Sin embargo, existe otra lógica cultural que es específicamente el bricoler. ¿Qué hace el bricoler? Crea. El bricoler no toma lo dispuesto y lo reacomoda simplemente para hacer una artesanía, para hacer una alegría, para hacer una solución. No, propone un concepto innovador a tal grado que rompe con la semiótica de cualquier otro objeto previo, quizás, ¿no? Es decir, es la síntesis. En muchas ocasiones este tipo de pensamiento se relaciona específicamente con la ingeniería. Sin embargo, no necesariamente es el lugar donde existe. Yo considero que en cualquier lugar, en cualquier cultura, en cualquier grupo étnico, podemos encontrar ambos tipos de pensamiento. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo artificial y lo sintético? De alguna manera, el bricoler sería lo artificial. Es decir, aquello que intenta imitar algo. Si queremos hacer un zafiro a partir de una gema y la pintamos color zafiro, estamos simplemente imitando, ¿cierto? Estamos haciendo algo artificial, no algo sintético. En cambio, si realmente logramos producir un zafiro sintéticamente a partir de una gema, estaríamos ya en el ámbito de lo artificial. Esto es parte de lo que nos planteó Herbert Simon hace mucho tiempo y es parte de lo que considero que tenemos que reflexionar hoy en día a partir de todas las tecnologías que tenemos y impulsar un mundo en donde los grupos indígenas puedan cada vez más entrar a este mundo de creación sintética para poder rediseñar sus universos que fueron destruidos en los procesos de colonización. Sobre los Fab Labs indígenas, pues son muy poquitos. Les decía que hay como 3.000 Fab Labs en el mundo. Indígenas, quizás hay una docena, netamente indígenas. La mayoría están en Alaska, Canadá,
tenemos en el norte de Europa, y en Sudamérica tenemos también algunos. Jean-Luc Periquet, él fue una de las personas pioneras en impulsar este tipo de Fab Labs. Él es túnica, él es jefe de la mesa directiva indígena en Chicago, y él se dedicó por algunos años a ayudar a la Fab Foundation a la exportación, digamos, de las tecnologías, a llevarlas a todo el mundo. Y él fue de los primeros indígenas que dijo, a ver, esto lo podemos utilizar para revitalizar la cultura, particularmente la lengua. Él lo que hizo con su grupo fueron diálogos intergeneracionales entre abuelos y niños, abuelos que contaban las historias en su lengua tradicional, niños que a veces no las entendían. Sin embargo, en estos diálogos largos y pacientes e intergeneracionales, se pudieron entender ciertos mitos, ciertos personajes que ya no existían. ¿Y qué hacían los niños? Bueno, pues los dibujaban, los entendían, lo reflexionaban con los abuelos para ver si tal gigante o tal persona de tal mito se parecía a esa representación que había creado en el diálogo. Y una vez que se llegaba al acuerdo, pues se diseñaba con tecnología CAD, ¿no? Digitalmente, y se imprimía con tecnología CAM, ¿no? Entonces estaban imprimiendo el mundo que había sido destruido, el mundo que estaba sobre los mitos y que se estaba transmitiendo oralmente, ahora se estaba materializando. Y no solo eso, sino que se le daba nombre y ya podía hablar. Y a través de ahí había un proceso de revitalización indígena, claro, porque cada uno de estos personajes o partes del ambiente pues tenía un nombre y se podían empezar a desarrollar juegos. Insisto, ¿para qué? Para revitalizar la lengua, porque si no revitalizamos la lengua, difícilmente podemos revitalizar la cultura y rediseñar el universo. Aquí la pregunta es, ¿realmente puede existir un diseño desde la autonomía? Los Fab Labs nos lo permiten. ¿Qué cosa sería un diseño autónomo? Yo lo que he encontrado en las visitas que he realizado a diferentes Fab Labs indígenas o en territorios indígenas es que específicamente en el norte de Canadá, ahí están haciendo un trabajo increíble, formidable, respecto a realmente crear objetos sintéticos, respecto a realmente estar intentando rediseñar, repensar sus universos, estar haciendo revitalización lingüística, pero con sentido, con la intención de poder ir más allá, no solo hablar la lengua, sino poder rediseñar sus mundos, poder tener autonomía. Sin embargo, esto no pasa en el sur, lamentablemente, no es tan evidente. Hay por ahí también algunos conceptos que me parecen interesantes, que es el diseño autónomo o ontológico. El primer autor del que hablábamos, Escobar, ¿no? Dice con los estudios culturales, con los estudios del diseño, pues nos insiste mucho en que el diseño ontológico obviamente tendría que partir precisamente de aquellas entidades que solo existen en ese espacio cultural dado. Ajá. Y en ese sentido, si en un espacio cultural dado es más relevante para la vida una especie de espiritualidad que no tiene quizás tan materialidad como la vemos, o que la tiene pero que se representa no en santos, no en figuras antropomorfas, sino en plantas, en piedras, etc. Bueno, esa es una ontología muy particular que no existe netamente quizás fuera de otro espacio. Pueden haber espacios culturales que comparten medianamente ciertas ontologías. Podemos decir que Mesoamérica, con lo conflictivo que es todavía el concepto, pues tiene algunas entidades que comparten, ¿no? Al menos el maíz como una entidad central, como una deidad central, ¿no? La forma de cultivo, etcétera, ¿no? Podemos encontrar que ontológicamente un área cultural geográfica comparte ciertas líneas expresivas. Si lo contrastamos con la Iberoamérica, bueno, pues sería totalmente lo contrario. Sin embargo, al interior de cada uno de estos espacios existen mundos particulares, con hitos muy específicos, con relaciones con la naturaleza únicas, y eso, diseñar desde ese espacio, desde mi perspectiva, es el espacio real de la innovación.
Sobre el Fab Lab que les comentaba, está muy cerca de Toronto. Este es el Fab Lab CONAHI, que es el Centro de Innovación para los Primeros Pueblos, se llama. Tiene 3 tipos de programas. Uno es el básico, que es de 850 horas, es destinado a jóvenes que por alguna razón no están estudiando o no tienen trabajo, y eso se convierte en su forma de trabajo, su escuela, van toda la semana, y el último día de la semana, o sea, los lunes a jueves, están aprendiendo manipulación tecnológica. El último día es solamente revitalización cultural. ¿Para qué? Para que a partir de ello puedan comprender y apropiar la tecnología desde el sentido particular de lo que es ser un inuit, de lo que es ser un mohawk o del tipo de indígena que esté utilizando ese Lab particular. Ya luego hay otros cursos más avanzados que si los toman podrían entrar inclusive a la universidad de tipos de ingenierías. Y hay otro programa que me parece fabuloso, que es el de exportación. Lo llevan más o menos cada 2 meses, se van al norte, a las partes más alejadas, a visitar comunidades con las que hay acuerdos previos, se quedan ahí de 2 a 3 semanas, introducen la tecnología, pero justamente a través de dinámicas abiertas, horizontales, comunitarias, para que la comunidad decida si le interesa o no llevar un Fab Lab a su propia comunidad y bajo qué términos, qué condiciones, para qué les servirían, etc. Algo muy interesante es que es reconocido el plan de estudios del Fab Lab, reconocido por el propio gobierno, son provinciales y reciben financiamiento gubernamental, eso sí. Como saben, la condición indígena en Canadá es igual de atroz, igual de cruel como lo es en México. Allá han habido, digamos, descubrimientos terribles en años recientes de tumbas de miles de niños que tenían que haber ido a estudiar, que fueron abducidos y en lugar de haber sido educados e integrados a la sociedad, fueron matados, enterrados, escondidos, desaparecidos. Esto mismo sigue sucediendo en la actualidad, pero con las mujeres. Hay una carretera que se llama la Carretera de las Lágrimas, un espacio donde hay poca comunicación, no hay cobertura de internet, son comunidades indígenas, pero ahí más que nada pues pasan trailers de carga, que es la carretera en donde más mujeres indígenas desaparecen y son asesinadas, ¿no? La situación es terrible, existen muchos programas que intentan hacer reconciliación, es por eso que hay cierto financiamiento para hacer, por ejemplo, estos Fab Labs, ¿no? Y existen iniciativas muy grandes, ¿no? Realmente desde el gobierno para hacer reconciliación, pero claro que creo que nunca será suficiente ante un hecho tan atroz como lo sucedió, ¿no? Y como lo que sigue sucediendo en la actualidad. Y eso a mí me lleva a reflexionar justamente para qué sirven estos espacios, ¿no? Entre inuits, entre cafés, entre mohawks, ¿no? Por ejemplo, ella Rosita, una persona que no tenía trabajo, que salió de la cárcel, una joven indígena que pues, si no hubiera sido porque entra a un Fab Lab de estos, no sabemos cómo hubiera terminado su historia, ¿no? Y en las pequeñas reflexiones que va haciendo cuando se va apropiando de las tecnologías del Fab Lab, por ejemplo, aquí haciendo este tipo de cortes muy básicos de ensamblaje, se representa ella misma, representa a una ballena, parte de su identidad, etc., ¿no? Cuando llevan los Fab Labs a las partes más alejadas, normalmente son los adultos quienes son más entusiastas acerca del potencial de estas tecnologías. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, normalmente piden que se rediseñen algunos objetos que ya fueron destruidos, que ya no existen o que son difíciles de conseguir. Lo que estamos viendo es un cuchillo Ulu. Estos cuchillos normalmente llevaban el nombre de la familia y son objetos muy importantes para la identidad familiar. No solo eso, sino que también en ocasiones se intercambiaban igual que otros objetos. En Canadá existe, igual que en muchas sociedades, toda una lógica del circuito de los dones, los regalos, así es como se hace en la sociedad.
etc. Pero esto es central. Y para estas personas es una afición muy grande no tener estos objetos tradicionales para intercambiar, porque es parte central de su vida. Aquí vemos claramente cómo un Fab Lab está siendo utilizado para rediseñar un objeto o una postmodernidad de un universo que ha sido medianamente destruido, ¿no? ¿Qué otras cosas hacen? Bueno, pues hacen animales fantásticos los niños, hacen pines, vestidos rojos que representan a las mujeres que han sido asesinadas, mujeres indígenas, es un Fab Lab muy político. Diseñan nuevas posibilidades de luz con diseños modernos, ¿no? Etcétera. Aquí esta es una de estas señales de cada niño importa, ¿no? También cada objeto que diseñan normalmente reflexiona acerca de lo que son y de cómo de alguna manera la sociedad moderna pues a pesar de todas estas acciones atroces ellos siguen existiendo y pueden proponer formas alternativas a la existencia. Algo que me llama la atención y me gusta mucho de este Fab Lab es que si hay niños o jóvenes que quieren diseñar e imprimir a un artista de K-pop, también lo dejan. ¿Por qué? Porque eso también es parte de su vida, ¿no? Y eso les permite, pues, apropiarse de las tecnologías. El ser indígena no significa solamente vivir en un mundo indígena cerrado, ¿no? Los indígenas son modernos y también se relacionan con una gran cantidad de expresiones de la cultura popular global, y eso no tiene nada. En plática con una mujer inuit, que su madre fue abducida, ella tenía como 25 años, mucho menos. Ella me decía que, aunque no hablaba la lengua, cuando iba a la escuela era muy difícil para ella, porque siempre fue discriminada por sus rasgos. Entonces decía, ir a una escuela donde no hay gente como tú, es muy feo, ¿no? Te discriminan. Y para ella llegar a este Fab Lab y convivir con otros indígenas fue pues una especie de un lugar realmente reconfortante. Ella decía que cuando su madre fue abducida, no le enseñó la lengua, no le enseñó la cultura, ella no sabía cómo era ser indígena, no le podía enseñar a su niña tampoco cómo ser indígena. Sin embargo, gracias a este espacio, ella estaba aprendiendo y ahora le iba a poder enseñar a su hija a hacer cosas de su cultura. Bueno, vamos a pasar rápidamente a otro caso, y este es el caso del Fab Lab Maya. Y aquí nos encontramos, digamos, en un modelo diferente. En el Fab Lab Maya, particularmente lo que quieren las personas que lo llevan, que no son indígenas, pero que tienen una sensibilidad muy importante y una empatía muy importante ante la comunidad maya en donde se encuentran, están localizados en el Carrillo Puerto, han diseñado un programa que se llama Artesana Lab. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las artesanías estaban invadiendo la península, que las mujeres ya no podían vender sus huipiles, que los artesanos tampoco podían vender, digamos, sus artesanías. Entonces, lo que pretendían con Artesana Lab era modernizar los patrones estéticos y al mismo tiempo acelerar la producción. Aquí la pregunta para mí es, ¿realmente es posible competir con el mercado chino? Y no solo eso, ¿realmente es deseable? Necesitamos meternos a la misma esfera de competencia. Me platicaba la persona que está a cargo de este Fab Lab que, por ejemplo, cuando han acercado láseres con artesanos que trabajan con madera para que pongan el nombre de la comunidad y pongan Carrillo Puerto, México, sus artesanías se valoran hasta 30% más en los hoteles. Yo digo, bueno, pues qué bien, interesante que utilicen las tecnologías asociadas a los Fab Labs en este sentido, pero esto realmente ni está generando revitalización cultural, ni está generando rediseño para un universo que está orientado netamente a un mercado capitalista que siempre va a ganar, que más tiene, en este caso, las industrias más tradicionales, y claro que con China difícilmente se puede competir. ¿Vale la pena invertir recursos en esto? O mejor, utilizamos los Fab Labs
para hacer diseño autónomo y una economía autónoma, inclusive como se ha demostrado que es posible llegar a ser, como el propio Neil Hagerfield y sus hermanos en el libro de Diseñar Realidad, que lo están proponiendo alternativas, economías alternativas a partir de la masificación de los Fab Labs. Bueno, aquí es un poco la explicación que hace Trinidad acerca de Fab Lab cuando estaba intentando recaudar fondos por donadora para este programa de Artesana Lab, ¿no? Ya habla de la competencia desleal, etcétera. A mí me parece un buen proyecto, es decir, me parece muy loable. Sin embargo, solo pongo en cuestión si realmente vale la pena seguir intentando insertar a estas comunidades que han sido históricamente explotadas en un sistema capitalista que las va a seguir explotando y del cual nunca van a poder tener salida. Ahora, Fab Lab Unic, para ir cerrando, es un Fab Lab que está en Perú, que ha estado Walter González más o menos al frente de este Fab Lab. Fue el primer Fab Lab de exportación de estos que les digo que se mandaron del MIT, y se formaron ahí a 3 personas, entre ellas una fue Walter. Y algo interesante de Walter es que él creó, y además él me comentó que fue sin querer, ¿no? Él quería hacer una banca, porque tú cada semana tienes que ir cumpliendo con una tarea, y esta tarea en esa ocasión era utilizar cortadoras láser, y como había poquito tiempo para utilizarla y tenía el diseño, pues casi le toca ya estar en la máquina después de 10 horas y poder estar dándole vueltas al diseño, se percató que no le iba a alcanzar la madera para hacer lo que tenía que hacer. Y bueno, recordó los telares, empezó a ver la similitud que había entre la banca y el telar, y entonces fusionó el objeto. Y el resultado fue un telar que se hizo muy popular, que es un telar fabable, es decir, que se produjo en un Fab Lab, que pudo acelerar 60% la velocidad de producción, que es muy económico, y este telar fabable ha dado la vuelta al mundo y ganado algunos concursos, e inclusive, bueno, ya ha diseñado una serie de telares ahora que van desde telares muy pequeños hasta telares para invidentes. Y esto que está haciendo, bueno, está ayudando a que cada vez más personas regresen al arte de, digamos, de los tejidos. ¿Por qué considera Walter que esto es importante? Bueno, porque esta es la esencia, esta es la estética de una cultura, es su sensibilidad estética. Como sabemos, en cualquier prenda tejida se refleja esta cosmovisión, se refleja la naturaleza, se refleja el paisaje, se refleja lo que somos, se reflejan las deidades, ¿no? Si esta esencia es capturada, si nos olvidamos de esta sensibilidad estética, difícilmente podremos realmente generar una innovación que esté localizada culturalmente, ¿no? Entonces, para él es muy importante, antes de empezar antes de empezar a innovar, a enseñar cómo innovar, hay que enseñar a las nuevas generaciones cuál es la sensibilidad estética de esa cultura, para que después de ahí se puedan generar estos diálogos. Y claro, también hay que enseñar la lengua. Esta es una de las creaciones de Walter que me parecen más interesantes, que también salió del Fab Lab, del curso del Fab Academy, que para mí representa el ejemplo de una cosmotecnia que es específicamente una yupana, pero una yupana digital. Una yupana es una forma en cómo se hacían las matemáticas empíricas, pero él la llevó en una de las clases, les digo que es un curso muy acelerado que toma más o menos medio año, la transformó en la posibilidad de digitalizarla, ¿no? ¿Y por qué es relevante? Bueno, porque la forma específica en la que medimos el mundo también nos permitirá generar formas diferentes para intervenirlo, ¿no? Entonces, creo que este es un ejemplo muy interesante de una cosmotecnia. Ha hecho otros, digamos, ejercicios que me parecen también muy relevantes, que son más asociados hacia lo low-tech, es decir, la tecnología lenta,
por ejemplo, el tejido de puentes para cruzar barrancos, pero con implementaciones tecnológicas para que puedan hablarse de un lado al otro del puente, para que puedan irse prendiendo, coloreando, etc. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque las nuevas generaciones también necesitan nuevas formas de sentirse atraídas por las tecnologías. El concepto de las cosmotecnias viene de Yukui y básicamente yo lo resumiría a aquello que sostiene el mundo, aquello que hace que no se caiga la relación entre la naturaleza, la moral, los organismos y los seres vivientes, entre ellos pues los humanos, ¿no? Hay muchos objetos que sostienen estas relaciones, pero en algunas sociedades son más evidentes, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, la importancia del intercambio en el norte de Canadá a través de los cuchillos Zulu, a través de los objetos que regalaban. Bueno, ahí hay todo un sistema que está muy bien documentado por Morse Moss, que es justamente competencias de alguna manera rituales entre grupos que se deshacen de cierta sobreproducción, digamos, para poder nivelar la economía. Eso se llama potlatch. Ese ritual en sí mismo sería una cosmotecnia, por ejemplo. Cada cultura tiene sus cosmotecnias. La casa de adolescentes en las islas del Pacífico, estudiada por Margaret Mead. Hay muchas cosmotecnias aquí mismo en México. Si las analizamos y comprendemos cuál es el sentido de esta misma, y esa cosmotecnia la llevamos, digamos, como algo inherente del diseño tecnológico, creo que sería algo muy valioso para estas comunidades, tal como lo hizo Walter Chupano, por ejemplo. En la actualidad yo estoy trabajando con algunos colegas con la idea de cómo podemos crear un Fab Lab indígena también en México, específicamente en Oaxaca, en el área de Juchitán, y bueno, cómo podemos empezar a generar este tipo de reflexiones. Estoy tomando el Fab Academy y uno de los proyectos que tengo se llama Chupan la Shidua, que quiere decir Dios de mi corazón, a partir de un poema de Irma Pineda, en donde estoy intentando crear, pues sí, devices, ¿no? Como vestibles, que tengan contenidos, pues tarjetas programadas con salida Wi-Fi para que puedan contener los poemas del libro de Irma que se llama Chupan la Shidua y se puedan prender manipulándose con voz y puedan enviarse poemas entre padres, madres e hijos separados por fronteras, ¿no? Como saben, en ocasiones muchas veces los hijos se quedan de este lado. Entonces, y eso con la finalidad, uno, de promover revitalización lingüística, pero también de promover amor, promover afecciones, promover cuidado a través de la propia lengua, y un sistema muy básico semiótico que permite ir cambiando de colores, ¿no? Ese es como un prototipo que estamos desarrollando. Y el otro es que es una especie de realidad de inteligencia artificial zapoteca que va a partir de otro poema, La ave, de Irma Pineda. Y básicamente lo que estamos haciendo es que se habla a la máquina, se le entrena a la máquina en zapoteco y empieza a reconocer ya zapoteco, ahí está el poema original, pero la máquina está empezando a crear nuevas combinaciones del poema original y nos dice que son cerca de 3 millones de combinaciones. La idea es que cuando llegue a esas 3 millones de combinaciones, la máquina, la inteligencia artificial ya no tendría razón de existir, pero lo que queremos saber es si en esas posibilidades de universo que está creando puede generar sentidos o puede crear algo que nunca nos hubiéramos imaginado, digamos, desde un universo zapoteca tradicional que hace solo un poema en este sentido, desde la afección, desde lo más profundo, ¿no? del amor. Este poema habla específicamente, se llama Él y Ella en español, y básicamente dice que él es como el mar, ella siempre tiene sed, él toma fotografías para recordar, ella tatúa rosas en su piel, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con esta relación, qué posibilidades de mundo nos va a crear. Ahora,
Para terminar, ¿qué considero que podríamos tomar en cuenta para hacer una red de Fab Labs indígenas o empezar a pensarla? Primero, pues que las cosmotecnias se tienen que diseñar a partir de diálogos horizontales, abiertos e intergeneracionales. En segundo lugar, que se tiene que promover la revitalización lingüística sí o sí, porque ahí es donde encontramos las posibilidades de innovación. Ahí, si no revitalizamos lingüísticamente, estaremos innovando o intentando innovar desde digamos, desde Occidente, ¿no? Desde la copia, que es justamente en la lengua, en aquellos espacios que solo podemos encontrar en nuestra cultura, en donde se encuentra realmente la posibilidad de innovación para el universo. También creo que es muy importante fusionar low-tech con high-tech, ¿no? Es decir, la tecnología tradicional que se sabe que ha funcionado y ha sostenido en el mundo, ¿no? Las terrazas, por ejemplo, de arroz, ¿no? Las chinampas en Xochimilco, etc. Eso es low-tech, con el high-tech, no están pegados. También creo que es muy importante discutir las implicaciones éticas de la apropiación radical de la tecnología, que es una inteligencia artificial indígena, por ejemplo. También entre los indígenas que están impulsando Fab Labs se está discutiendo si nos debemos de desprender de la red central del MIT o no, y por qué lo haríamos, ¿no? Porque al final de cuentas también es una forma de economizar, se puede hacer un nuevo arreglo. También, bueno, pues promover intercambio justo entre comunidades indígenas entre los objetos digitales creados, que sean intercambios realmente reconocidos, que no sean intercambios de cosas simples, sino que sean intercambios de cosas que existen en los universos, pero con realmente una reflexión profunda hacia ello. Y esto nos llevaría a pensar en un Indigiverse, ¿no? Existe el Thinkiverse, donde bajamos los archivos CAD para definirlos. ¿Qué sería un Indigiverse? ¿Quién podría entrar? ¿Cómo podríamos optimizar la entrada? ¿Qué podría haber a cambio? Es otra de las posibilidades. Y bueno, pues creo que estos Fab Labs indígenas o esta red de Fab Labs indígenas podrían ayudar a emerger, bueno, quiere enseñarnos sus posibilidades. Podría ayudar a emerger un mundo mundial. El mundo mundial no tiene nada de malo, ¿no? Pero sí es único, es del mío. Si está lleno de universos, creo que nos abre múltiples posibilidades para el futuro de la humanidad. Gracias.